Nehemías estaba cómodo, mas no insensible. Quiero que tomemos en cuenta estas frases porque eso nos van a ayudar a retomar. Se identifica con la necesidad de su prójimo o de sus hermanos. Le duele su corazón, pero no se queda en la emoción, sino que pasa de la devoción, que pasa de la emoción a la devoción a Dios. Llora, hace duelo, ayuna delante del Dios de los cielos. Nehemías es un hombre que tiene relación con Dios y una perspectiva correcta de Dios. Él habla de Dios como el Dios de los cielos, grande, fuerte y temible. Habla de Dios como un Dios de amor y un Dios que es fiel, que cuida, que tiene cuidado de su pueblo y que guarda el pacto y la misericordia de aquellos que le aman. Nehemías reconoce su responsabilidad ante Dios y la responsabilidad del pueblo, sus pecados. No desconoce los principios que rigen la restauración, que son el arrepentimiento y el perdón. Y por último, en ese capítulo 1, vemos que Nehemías pide intervención divina acompañada de una señal visible. Resumen del capítulo 2. Nehemías es un hombre con planeación y determinación. Y cuando yo pensé en Nehemías, recordé ese dicho popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Porque yo pienso que Nehemías fue un hombre con mucha devoción, un hombre con mucha fe, pero un hombre también con mucha diligencia para hacer lo que tenía que hacer. No toma medidas desesperadas. Nehemías no es un hombre que está improvisando. Nehemías, cuando tiene esa mala noticia, no entra en un activismo religioso. Solo Nehemías vuelve su corazón a Dios. Nehemías es un hombre que persevera. Es un hombre que nos muestra perseverancia. Ora por un lapso de 4 meses de oración. Ruega, confía en Dios y traza un plan para ayudar al pueblo. Reconoce el estado en que Dios lo tiene, los recursos que Dios le ha puesto a su alrededor y usa los recursos que tiene para poder ayudar. En el versículo 4 vemos que Nehemías es un hombre dependiente de Dios porque él vuelve y ora. Es un hombre que tiene una oración constante porque él reconoce que el no consultar a Dios puede traer para su vida y para la vida de aquellos que van a ser ayudados por él consecuencias que nadie desearía. Y ahora sí vamos entonces a leer el versículo 9. Vamos a ir a partir del versículo 9 del capítulo 2 para avanzar. Viene luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Horonadita, Tobías, el siervo amonadita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno
lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a las puertas de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos y esforcémonos. Así se esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonaíta y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Que tiene un transcurso muy lindo y se desarrolla en una escena de una victoria. Y es que a través de la sensibilidad de Nehemías, nosotros podemos observar que él en oración logra alcanzar su primera victoria, y es que Dios le entrega el milagro de tocar el corazón del rey. Y ya a este punto, nosotros estamos viendo cómo la historia empieza a transformarse y cómo Nehemías, un hombre de Dios que ora, está adquiriendo victorias y logra salir de viaje, emprender su viaje. Nehemías deja el lugar de privilegio para ir a un lugar totalmente en ruinas. Y esto me pone a pensar a mí que realmente cuando nosotros somos hombres y mujeres de Dios, debemos de estar dispuestos a salir de nuestras áreas de confort. A veces estamos tan apegados a que hay determinado horario en la mañana en el cual yo me levanto. A veces nosotros no queremos dejar de pronto la comodidad de nuestra casa para ir a un lugar como el de Llanaditas. Yo veo cómo estas mujeres se revolucionan cada sábado, cada viernes para ir a ese lugar y eso expresa su devoción para Dios y expresa cómo han estado dispuestas a salir del área de confort. Pues Nehemías sale de la comodidad de su palacio a un lugar que está totalmente en ruinas. Y dice así el versículo, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo.
¿Y qué nos dice ese versículo? Cabía notar que todo lo que Nehemías había pedido, lo necesitó. Recuerden que Nehemías no fue un hombre que estaba improvisando las cosas y que cuando el rey le dijo qué necesitaba, él improvisó. Nehemías oró, pero Nehemías fue un hombre con mucha planeación y hasta ese punto todo lo que él pidió lo necesitó y salió del palacio del rey con todo lo que había pedido y aún más. ¿Qué nos hace pensar esto? Que cuando Nehemías ora y cuando un hijo de Dios ora, debemos saber que Dios está dispuesto para darnos más allá de lo que podemos pedir y más allá de lo que podemos entender. Así le pasó a Nehemías y así le pasará a cualquier hijo de Dios que esté dispuesto a buscarlo diligentemente, a clamar a Dios. Dios trazará el plan, Dios nos ayudará y nos dará aún más allá de lo que nosotros estamos esperando. Recordemos que Dios toca el corazón del rey y es eso lo que trae para Nehemías esa generosa respuesta del rey. En el versículo 10 dice, pero oyéndolo Sanballat, horonadita, y Tobías el siervo amonaíta, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿Qué pasa aquí? Que la llegada de Nehemías incomoda sobremanera a estos hombres, porque ellos iban a dejar de tener el control sobre el pueblo de Jerusalén. Así que Nehemías llega y toca intereses de personas y encontramos que desde este punto, cuando se trata de que Dios nos va a dar una restauración y que Dios va a restaurar a su pueblo, tenemos que tener en cuenta que van a venir oposiciones. Y vamos a ver en estos apartes de la escritura que vienen oposiciones escaladas y que una y otra vez él va a tener que enfrentarse a cosas difíciles, pero vamos a ver las reacciones que tiene Nehemías ante esto. Cuando nosotros queremos realizar un trabajo voluntario, encontraremos oposición de aquellas personas que no estarán interesadas como nosotros en brindar una verdadera ayuda. Nos encontraremos con la oposición de aquellas personas que quieren sacar provecho de la tristeza y del sufrimiento de otros. Nos encontraremos con Sanballat y con Tobías en el camino. Hombres que se disgustarán en el camino porque tal vez llegaremos y tocaremos sus intereses. Intereses que no son los mismos que los nuestros. De tercero, en Nehemías 2:11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y del 11 al 13 nos muestra un aspecto de la vida de Nehemías que podríamos trabajar como hijos de Dios, que es un aspecto demasiado importante.
nos muestra que Nehemías tiene un carácter templado, un carácter que no se mueve por las emociones, que se mueve por una plena dirección divina. Podemos ver en el carácter de Nehemías que Nehemías es un hombre muy prudente, que no es un hombre emocional, que no es un hombre que quiera crear falsas expectativas en el pueblo, ni crear problemas a destiempo, porque dice que él llegó a Jerusalén y después de estar allí 3 días, la Biblia no dice, la palabra no dice qué hizo Nehemías en 3 días, pero para mí, a mí me viene al corazón que viendo la manera en cómo se mueve Nehemías de más que pudo haber estado en un tiempo de ayuno de oración antes de salir. No dice si era eso, pero en el mover de Nehemías, a mí se me ocurre que pudo haber pasado en esos 3 días. Él dice que se levanta y que no le contó a nadie, que no le declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón que hiciese en Jerusalén. Porque a veces nosotros rompemos los planes. A veces nosotros somos tan emotivos que no podemos guardar en silencio las cosas que Dios nos habla en secreto. Y todo lo tenemos que estar contando. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el gran error de José cuando Dios le dio los sueños? El gran error de José fue que corrió y le contó a su padre y a sus hermanos, y por eso creó envidia y por eso vinieron en contra de él. Y claro que Dios usó todo eso para el desarrollo de esa historia. Pero aquí vemos que Nehemías guarda silencio de lo que Dios le ha hablado. Él sabe que Dios le está hablando, que le está revelando un derrotero, le está mostrando cómo lo debe de hacer, pero él es un hombre que guarda la prudencia para no crear expectativas falsas en la gente y para no tener ningún problema. Porque a veces cuando hablamos demasiado, empiezan a suscitarse problemas en nuestra vida. Qué bueno que nosotros tengamos en cuenta que no todo lo que Dios nos habla, que no todo lo que nosotros recibimos en la intimidad es para contar. Que hay muchas cosas que necesitan ser reservadas y guardadas en nuestro corazón sin contárselas a nadie. En el 2:16 dice, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. No habló, no contó para dónde iba, no contó qué era lo que iba a hacer. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que habían en la obra. Y esto me trae un versículo de la Escritura de Mateo 10:16, donde Dios dice, he aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Por qué Nehemías llegó a hacer eso? Porque una palabra a destiempo de Nehemías, una alaraca y un emocionalismo hubiera roto totalmente el plan de Dios y a Nehemías le hubiera tocado luchar 2 y 3 veces más, con más dificultades que las que le tocó luchar.
El hablar a tiempo o a destiempo puede influenciar negativamente una situación. En el versículo 17, miramos, yo titulé de este al 18, deja a Dios ser Dios. Les dije pues, vosotros veis mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hay 4 elementos que nosotros vemos en estos 2 versículos, y el primer elemento es que Nehemías presenta a su pueblo, hace una presentación del problema. ¿Cuál es la presentación? Ustedes ven que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Ese es un elemento. Y el primer elemento es que él les presenta la dificultad, pero el segundo les propone, les hace una propuesta. Anímense. Un hijo de Dios no viene para desanimar a nadie, ni llenarse de malas noticias, ni decir, oh, todos vamos a morir en el desierto, todos nos vamos a morir de pandemia. Un hijo de Dios anima al pueblo y le dice, anímense, Dios está en control. Es lo que les dice, vengan, anímense, edifiquemos. La tercera parte es que le define el objetivo. ¿Por qué se deben de animar? Él dice, para que no estemos más en oprobio. ¿Cuál era el oprobio? La burla de la gente, el desprecio, a todo lo que se puede enfrentar un hombre y una mujer cuando están pasando por dificultades. El chisme, las palabras dolorosas, toda la crítica. Y él les dice, miren, levantémonos y animémonos pues, hagamos algo con esto. Tenemos que hacer algo para que salgamos de esto. El lecho no es el lugar para uno estar cuando está triste. No es acostado, no es rumiando la amargura, no es separado del cuerpo, porque muchas personas toman la tristeza y se meten a un cuarto, entonces no vuelven a recibir una predicación, no vuelven a buscarte una oración, se apartan de los amigos, se apartan de la iglesia. Y aquí es por el contrario, es que la unión, mis amados, hace la fuerza. Y tenemos que saber que este libro está viniendo a nosotros en el tiempo correcto. No es en el lecho, no es en la tristeza, no es pegados de las noticias y pegados de todos esos chats, que de verdad son una molestia ya. Porque están cargados de tanta tristeza, de tanto dolor y de tantas malas noticias. Salgamos de eso, animémonos. Levantémonos y oremos. Pongámonos frente a la presencia del Señor y clamemos para que Dios nos dé un derrotero. Si las empresas están frenadas, nosotros podemos saber qué hay aquí. ¿Qué nos está hablando Dios para nuestras propias vidas, para nuestro hogar, para todos los dilemas que estamos en algún momento manejando? Y el cuarto elemento
es un enfoque de la actividad de Dios y la comisión real. Porque él dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y cuando él habló de Dios, cuando él habló de esa intervención divina, si ustedes van a ver, Nehemías dice que está escuchando a Dios, pero él es quien está hablando. La intervención de Dios en esta parte de la escritura es una intervención silenciosa, pero él está interviniendo. A veces nosotros pensamos que porque no está pasando nada es porque Dios no está haciendo, que porque no está haciendo notoria los platillos y todo es rimbombante y nos está dejando ver, es porque él no está actuando. Dios actúa en muchas partes de nuestra vida de una manera silenciosa. Él estaba actuando. ¿Cómo sabemos que él estaba actuando? Nehemías oró y él estaba moviendo todo. ¿Qué fue lo que primero movió? El corazón de ese rey, que él había impedido la restauración, y ahora él era el que estaba abriendo, ese mismo hombre que era el enemigo, ese mismo hombre que había impedido la restauración, era el que estaba dando todo para la restauración. ¿Quién pudo haber hecho eso? La mano de Dios, dijo Nehemías. Y quiero resaltar algo aquí, y es que Nehemías no se da crédito a sí mismo, él no habla de su habilidad diplomática, él no está hablando de todo su poder de convencimiento, y es que yo lo convencí porque mis palabras fueron tan elocuentes que por eso él me dio todo lo que necesitaba. Él le da toda la gloria a Dios y dice que Dios es el que ha estado obrando, porque la mano de Dios estuvo sobre mí. Y dice que había sido buena sobre él. Y en el versículo 19 dice, pero cuando oyeron Sanbalat Horonadita, Tobías el siervo amonadita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. Y aquí vemos que la oposición aparece cuando emprendemos el viaje hacia la restauración. Hay oposición y eso no muestra que estamos en el camino incorrecto. Eso muestra que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y dice que hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebelaréis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y yo quiero que meditemos la reacción de Nehemías y que lo que este hombre de Dios nos muestra, que aparte de que es parte del carácter de él, es el fruto de estar en comunión con Dios. Se resalta que Nehemías es un hombre muy prudente y un hombre muy cauteloso, pero también se resalta la firmeza
de él, la templanza, su dominio propio y la autoridad delegada por Dios en la vida de Nehemías. ¿En qué se resalta? En la manera en cómo él responde, en cómo él les dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Y esto, aquí en este punto hay una ruptura de relaciones políticas, porque Nehemías a este punto ya no establece una autoridad, porque él sabe que él no ha viajado a ese lugar sin permiso y que tiene todo el permiso para edificar, porque Nehemías ni ningún hijo de Dios pasa por alto ninguna ley, así sea injusta. Así que Nehemías los está frenando, les está poniendo freno, porque él sabe que tiene el permiso para ir a reedificar y que estos hombres no forman parte del pueblo. Así que les dice, ustedes no tienen parte con nosotros, ustedes no pertenecen a nuestro pueblo. Pero también les dice, ustedes no tienen ningún derecho legal. Yo he venido aquí y no he venido infringiendo la ley del rey. Yo he sido enviado aquí con permiso para hacer lo que estoy haciendo. Y por último les dice, ustedes no forman parte de nuestro pueblo porque es que ustedes fingen ser adoradores, pero no lo son. Ustedes fingen ser de Dios porque estos hombres que se están oponiendo, ellos se creían y le mostraban al pueblo que eran gente que creía en Dios. Pero como les estaban tocando su fuente financiera y sus intereses, ellos no les importa crear una oposición fuerte en contra del mismo Dios. Así que con esto, nosotros sabemos que de verdad en momentos tan difíciles como los que hoy estamos pasando y como seres humanos pasamos, porque tenemos etapas de aflicción y etapas de prueba. Pero este libro nos da un recorrido demasiado hermoso que nos da los parámetros para enfrentar cualquier cosa. Nehemías nos muestra 4 pasos previos a la reconstrucción de Israel o la reconstrucción de nuestra propia vida. Nehemías primero comprende sus propias limitaciones, que a veces nosotros queremos ir más allá de nuestras propias capacidades y eso es absurdo. ¿Qué reconoce Nehemías? Que solo Dios puede hacer determinadas cosas. Él no hará, tampoco Dios no hará lo que a nosotros nos toque hacer. Porque a veces nosotros caemos en el área de confort, donde nos tiramos y decimos que Dios haga. Y Él le dice, pero no voy a hacer lo que a ti te toca. Y es realmente que hay cosas que a nosotros nos toca hacer. Pero hay otras que nunca realmente tratemos de hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay momentos en que nosotros queremos traspasar los límites de Dios y hacer lo que Dios quiere hacer. Y es allí donde nos metemos en graves problemas y podemos salir muy lastimados. Nunca nosotros podemos llegar a un nivel de querer traspasar y ocupar el lugar de Dios en la vida de nadie, en ninguna circunstancia,
Siempre debemos de estar dispuestos a corrernos, a frenar en el lugar de porque hay momentos en que la oposición en nuestra vida no es diabólica. Hay momentos en que es Dios quien se está oponiendo en el camino y le está diciendo, estás queriendo tomar mi lugar y no te lo voy a aceptar. O hay momentos en los cuales nosotros queremos no hacer nada. Y el Señor está diciendo, ¿qué te pasa? Yo no voy a hacer lo que te toca a ti hacer. Entonces, traer todo esto a nuestra memoria y aplicarla para nuestras vidas es una bendición. Segundo, Nehemías busca a Dios orando y esperando. Y es que orar y esperar van de la mano. Mire que él oró 4 meses, pero nosotros oramos un día. Ay, no, yo me metí en ayuno un día y al otro día corremos y hacemos. Sin haber recibido ninguna dirección de parte de Dios. 4 meses. Él no fue un hombre que improvisó absolutamente nada. Él no fue un hombre que hizo recorrido de nada. Fue un hombre que esperó. Y esperó una dirección clara y esperó el tiempo que fuera necesario. Segundo, se abandonó en las manos del Señor, pero eso no quería decir que él no estaba planeando. Él estaba en las manos del Señor, pero los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Y cuando tenemos la mente de Cristo, podemos saber para dónde vamos también. Permitió que Dios hiciera lo que él no podía hacer. ¿Qué no podía hacer Nehemías? Tocar el corazón del rey. ¿Quién puede cambiar a otro? ¿Quién de nosotros, por mucho que ame al marido, a los hijos, la lista, puede cambiar el corazón? Solo Dios podía cambiarlo. Nehemías dejó que Dios fuera Dios y él se dedicó a ser su siervo. Y esto, el dejar que Dios sea Dios, va a romper en nosotros una esencia de nuestra naturaleza humana, que es querer controlarlo todo. Y es que Dios siempre está queriendo que nosotros dejemos de ser controladores. Alguien decía que no había nadie que estuviera más enfermo que una persona controladora. Y es que una persona que quiere que todo lo hagan a su manera es una enfermedad, pero esa enfermedad se llama orgullo y se llama deseo de control. Abandonemos las soluciones fabricadas por nosotros mismos. Y es que Nehemías no fabricó ninguna solución. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios y todo el tiempo estamos fabricando soluciones. Y todo el tiempo estamos creando una cantidad de planes que cuando vemos que no se dieron, lo único que trae es frustración. Qué gran descanso poder dejar que Dios sea Dios. Y que esto rompa de verdad con nuestra naturaleza controladora. Nehemías organizó un plan factible mientras esperaba la respuesta de Dios. Y aquí forma parte la visión. ¿Qué necesito para cuando Él me abra la puerta? ¿Qué es lo que voy a necesitar para eso? Tengo que tener planes. Tan pronto como Dios le abrió la puerta y el camino, continuó hacia adelante. Solo hasta que Dios le abrió la puerta. No antes. La fe de Nehemías no fue un sinónimo de desorden, porque hay mucha gente
que define la fe como sinónimo de desorden. Es que yo tengo fe y por eso no hago nada, o yo tengo fe y por eso que lo hagan por mí. No es sinónimo de desorden, no es de tener todo en desorden para esperar que Dios sea el que ordene todo. Dios me da la capacidad de ordenar las cosas. La fe de Nehemías no es un sinónimo de desorden ni de sustituto de planeación, porque él planea. Su fe va acompañada de una profunda diligencia, obediencia a Dios, inteligencia. La fe no es torpe. La fe, recuerden que la fe no es un salto al vacío, no es un experimento. La fe es algo cierto, es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve. Al contrario, la fe ejercita nuestros sentidos espirituales y nos hace hombres y mujeres que podemos ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Esto solo se logrará, mis amados, cuando nuestra devoción nos lleve a no hacer nada en nuestra vida, a no decir nada de lo que Dios ha declarado sobre nosotros y sobre lo que va a hacer. A ser prudentes, a ser hombres con devoción, que seamos capaces de salir de la emoción para plantarnos en la devoción. Hombres y mujeres capaces de percibir y ser sensibles con el dolor ajeno. Hombres y mujeres que no estamos viviendo para nosotros mismos, sino que hemos entregado nuestra vida para servirle a Dios y servirle a una humanidad. Donde Dios quiera que nos mande. Estamos hechos para salir de nuestras zonas de confort, a los lugares donde Dios nos muestre que tal vez esté todo arruinado. Somos hombres y mujeres que debemos de tener planeación en nuestra vida. Hombres y mujeres que no improvisamos, que no estamos manejando la vida al vaivén de nadie, sino movidos por el Espíritu de Dios. ¿Por qué movidos por el Espíritu de Dios? Porque este hombre no fue un activista religioso. Este hombre fue un hombre que buscó a Dios en la intimidad, que ayunó, clamó, lloró y hasta que logró recibir toda esa revelación de parte de Dios. Este es un llamado realmente a que nosotros como hijos de Dios marquemos la diferencia. Y si es verdad que estamos viviendo momentos difíciles, digamos, sí, estamos viviendo un momento difícil, esto está así, y esto está así. Pero animémonos y restauremos esto. Pero aquí no estaba hablando él porque era un prepotente orgulloso, él estaba diciendo, animémonos y busquemos el rostro del Señor y que el Señor nos dé la visión, mis amados, para el empleo de hoy, para la empresa que estamos manejando hoy y que puede que estemos encerrados, pero que Él le da visión al que lo busca. Entonces animémonos y busquémoslo y no caigamos en el oprobio. No estemos más tristes ni en el oprobio ni en la burla de nadie. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. Y estemos siempre conscientes como Nehemías lo estuvo. Es que la mano de Dios estuvo, la mano buena de Dios estuvo conmigo para bien. La mano de Dios se mueve para bien en nuestra vida. Y hagamos lo que nos compete a nosotros hacer.
pero nunca traspasemos los límites, queriendo hacer lo que solo Dios puede hacer. Nehemías supo que Dios solo podía hacer algunas cosas, pero no dejó de hacer lo que a él le tocaba hacer. Yo creo que si nos vamos con toda esta palabra de hoy, estamos en un tiempo en que Dios nos está entregando cómo enfrentar la crisis que se está viviendo. Esto es una crisis. No sabemos cuándo se va a terminar, pero sí sabemos dónde acudir para que Dios nos hable. Sí sabemos qué hacer, animar a la gente. Sí sabemos qué hacer, contarles cómo la mano bondadosa de Dios ha estado con nosotros. Y animarlos para que ellos se levanten y sigan viviendo y sigamos viviendo, porque estamos en esta generación viviendo esto porque Dios así lo permitió. Tal vez para este tiempo Dios ha permitido que nosotros estemos acá, para un tiempo como estos. ¿Vamos a marcar la diferencia? ¿O por el contrario, nos vamos a dejar llevar? Vamos a saber enfrentar con fuerza las oposiciones que se nos presentan en el camino, o nos vamos a debilitar ante los Sanbalat, Tobías y Gesem, que se nos presenten en el camino con intereses diferentes, porque los intereses de otros no van a ser los mismos que nosotros. Así que vámonos con esta palabra y démosle gracias al Señor, porque hoy nos vamos con muchas herramientas para enfrentar la crisis y ayudársela a enfrentar a otros. Padre Santo, en esta noche, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque la envías, Señor, en el momento propicio a nuestra vida. Hoy, mi Dios, hemos sido confrontados, exhortados y consolados por tu palabra. Realmente, Señor, es un consuelo saber que tu mano se mueve en cualquier momento difícil. Ellos estaban pasando por una dificultad tan grande, Señor. Toda la vida y todo Jerusalén estaba en ruinas, Señor. Pero era necesario que un hombre clamara, que un hombre ayunara, que solo un hombre, Señor, se postrara a tus pies y tuviera, Señor, una perspectiva correcta tuya y una relación íntima contigo para poder elaborar un plan divino. Señor, queremos hacer parte de un plan divino en este tiempo. Para esta hora hemos llegado, Señor. Para este 2020, Padre. Nos ha tocado vivir esta circunstancia y queremos, Padre Dios, ser personas que tú puedas usar. Ser personas, Señor, que busquemos tu rostro, que busquemos en oración y que sepamos orar y esperar hasta que tú abras puertas y des la dirección correcta. Queremos ser personas, Señor, con planes, con una planeación inteligente, Señor. Danos la sabiduría para planear, danos la sabiduría para mirar que los empresarios pueden salir adelante. Dale las estrategias, Señor, del reino
la estrategia, Señor, de postrados a tus pies, poder conseguir las victorias, Dios. Dale la victoria a nuestro presidente y muéstrale que el camino para subir es bajar, Señor. Que el camino para permanecer de pie es estar de rodillas ante ti. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Que hagas de nosotros hombres y mujeres prudentes, Señor. Que lo que tú pones en nuestro corazón, Dios mío, solo sea revelado en el tiempo propicio a lo que tú declaras, a lo que tú quieres, Señor. Haznos prudentes, Señor, como serpientes y sencillos como palomas. Haznos fuertes, Señor, ante la oposición, Señor. Y que podamos tener esa autoridad, Padre, para hablarle a Sanbalat, a los Tobías, Señor. Y no permitir, Padre, que haya una mezcla y una fusión extraña en nuestra vida. De querer edificar, Señor, con gente que no es. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que nos ayudes a identificar y a tener la plena autoridad de no querer construir y de no dejarnos frenar de ninguno que diciendo ser un adorador tuyo, no lo sea. Porque para ellos, Señor, siempre prevalecerá y primarán, Señor, sus motivaciones personales. Ayúdanos a edificar tu reino en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres que están en la comodidad sin perder la sensibilidad. Ayúdanos a ser hombres que podemos estar cómodos y disfrutar de lo que tú tan generosamente nos has dado, sin caer en la insensibilidad, sin caer en la apatía y en la indiferencia de no querer nada contigo cuando tenemos las cosas que nos provocan, Señor. Padre, muchas gracias. Nos vamos de este tiempo de reflexión, pero no de tu presencia. Pedimos la bendición tuya, Señor. Pedimos tu presencia y tu sabiduría y una sed sobre nosotros para buscarte a ti cada día, Señor. Amén.